días en el libro de Job, en el último capítulo de Job, capítulo 42. Job se encuentra al lado del libro de los Salmos. Y en el último capítulo 42, ahí está la palabra que Dios quiere regalarnos para este día. Amén. Vamos entonces a leer. El libro de Job es un libro muy hermoso. La verdad es que a mí me tocó mucho la primera vez que lo leí y cambió muchas cosas en mi corazón, cambió muchas cosas en mi vida. El libro de Job, por la fidelidad de Job hacia Dios y por la misericordia de Dios hacia el hombre. Entonces, el versículo 5 es el versículo clave que vamos a leer. Job, capítulo 42, versículo 5, el último capítulo del libro de Job. ¿Sí? Allá la está el libro de los Salmos. Entonces, ustedes cuando se encuentran con los Salmos y va hacia atrás, se encuentra con Job. Porque hacia adelante se encuentra con Proverbios. Entonces, usted tiene que ir hacia atrás, retroceder. Y ahí se encuentra el libro de Job. Dice entonces el versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los que conocen un poquito la historia de Job, o tal vez vieron la película en redes sociales, la película de Job, tengan una idea. Pero aunque esas películas no son el 100% lo que realmente quiere decir la Biblia, se acercan un poquito. Tal vez digo yo que se acercan un 20% a lo que la Biblia dice. Porque pues yo miro lo que dice la Biblia y miro la película y no se parecen nada. Hay cositas que no, de pronto el que leyó el libro o algo no las pudo ver, no las pudo entender, y cuando hace la película pues lo hace en base a lo que él pudo entender, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entramos a la historia de Job, nos encontramos con que este hombre, el mismo Dios dice que Job era un hombre fiel, un hombre justo, un hombre piadoso, temeroso de Dios. Pero habla solo de él. El libro de que él era bien ante Dios, pero no su familia. Él tenía una esposa, tenía unos hijos, pero el que era bien ante Dios era solamente Job. ¿Sí? Ahora, hay un antes y un después en la vida de Job. El antes era cuando él no conocía a Dios. Por eso al final nos damos cuenta en este versículo donde Job aclara todo el tema. ¿Cómo aclara el tema? Cuando él dice, de oídas te había oído. ¿Qué quiso decir con esto? Que él conocía de Dios, no a Dios, sino de Dios, porque alguien se lo transmitió. Como por ejemplo, ahora mismo usted está recibiendo conocimiento acerca de Dios, ¿cierto? Pero otra cosa es que usted esté frente a Dios. Ahora mismo usted está frente al predicador y su mente empieza a tratar de entender lo que el predicador dice, pero usted no está frente a Dios. Entonces, el antes de Job era que él estaba frente a alguien que le hablaba de Dios. Podían ser sus padres, sus abuelos, sus familiares, sus amigos, qué sé yo. Como cuando alguien va y te predica. Cuando alguien llega a tu casa, te toca la puerta y te habla acerca de Dios. Pero la idea no es que tú te quedes solamente con eso, sino que esa persona sea el medio para que tú llegues a Dios. Amén. O sea, la religión es solo un medio para llegar a Dios. Y Job se había quedado con la religión, según lo que podemos ver aquí. ¿Y por qué se había quedado solo con la religión? Porque también hay que entender que hay un tiempo para encontrarnos con Dios. Vemos en la Biblia también a un hombre llamado Pablo, que mataba a los cristianos porque pues él guardaba la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, y cuando el cristianismo empieza a aparecer, ellos empiezan a enseñar algo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero ellos incluyen algo más a eso. Entonces, como ellos estaban enseñando sobre la ley de Moisés y incluían a Jesucristo como el Mesías, a Jesús,
persiguen mi doctrina. Al perseguir su doctrina de Jesús, está persiguiendo al mismo Jesús. Entonces, a Dios mismo. Entonces, Pablo, cuando ve en esa visión al Señor, él no vio al Jesús crucificado, él vio al Jesús coronado, sentado sobre el trono, y se dio cuenta que Jesús era Dios mismo. Amén. Imagínate que a él le hablaron de Jesús, a Pablo. Ni siquiera Pablo estuvo cuando lo crucificaron ni nada de eso. La historia no nos dice de Pablo en ese tiempo. Como que Pablo estaba en otro lugar, y cuando Pablo llega se encuentra con todo este asunto de que apareció un Jesús y que este Jesús fue crucificado y todo. Y le dijeron que era una falsa doctrina, y Pablo la creyó porque él solamente conocía las cosas de Dios de oídas, pero no conocía a Dios. ¿Por qué hay tantas religiones que cometen infinidad de errores? ¿Por qué hay tantos predicadores que cometen infinidad de errores al enseñar la palabra, al predicar la palabra, al hablar de Dios? ¿Por qué siguen ciertas creencias? Porque solo conocen a Dios de qué? De oídas. Amén. Y tú no puedes contender con una persona de eso, porque el que lo va a llevar a entender la verdad es Dios mismo. Cuando esta persona tenga un encuentro personal con el Señor, como le sucedió a Pablo. O sea, ¿quién podía Pablo decirle: Pablo, estás matando a los siervos de Dios? Jesucristo era Dios. Pablo no lo entendía. El mismo Esteban se lo dijo. Cuando él manda a apedrear a Esteban, a matar a Esteban, Hechos capítulo 7, Esteban estaba predicando de Jesús. Y cuando empiezan a apedrearlo, dice que Esteban levantó su mirada al cielo y vio al Señor sentado en el trono. O sea, Jesús, lo que Esteban vio después lo de Pablo. O sea, primero lo ve Esteban, ¿cierto? Y Esteban lo dice: estoy viendo al Señor sentado en su trono. Y más duro le dieron con las piedras, y Pablo escuchando y viendo lo que Esteban decía. Y de pronto Pablo, unos días después, sale hacia Damasco y ve la misma visión que había visto Esteban. Imagínate. O sea, Esteban fue un medio para que Pablo pudiera visualizar de otra manera al Señor. O sea, los que estaban en contra de Jesús se lo mostraron de una forma, y Esteban se la mostró de otra. Pero después de eso, Pablo ve al Señor. Y ahora Pablo podría decir: wow, estoy viendo lo que vio Esteban. O sea, que Esteban me estaba mintiendo. O sea, que Esteban estaba loco. O sea, que Esteban tenía razón. Y ahí es donde se abrió su entendimiento. Y me imagino que Pablo cayó de rodillas, le pidió perdón a Dios por lo que había estado haciendo bajo su ignorancia. Mira lo que pasa con el ser humano bajo ignorancia, y eso Dios obviamente lo va a perdonar. Amén. Por eso que yo no estoy en contra de ningún religioso. Más bien yo lo admiro a seguir adelante. Porque él de alguna manera está buscando de Dios. De alguna manera está anhelando conocer a Dios. Amén.
donde pues la gente conocía a Dios de oídas. Se lo habían transmitido. Imagínate, a Adán se lo transmite a Abel se lo transmite, bueno, Abel muere y viene creo el tercer hijo de Adán. Bueno, no recuerdo ahora el nombre. Y él se lo transmite a sus hijos, y de sus hijos a sus hijos. El mismo Caín tuvo que haberse lo transmitido a sus hijos, y a los hijos de sus hijos. Y así venían de generación en generación transmitiendo las cosas de Dios a los hombres, cómo empezó todo, y cómo Dios creó el primer día esto, y el segundo día esto, fueron 6 días de creación, el sexto día creó al hombre, y el séptimo día Dios dejó de crear, y que la Biblia le llama el día de reposo, de descanso, el día donde ya todo estaba culminado, y ya se podía disfrutar de todo lo hecho. Es como cuando preparas una comida sabrosa, y después de todo el tiempo que transcurrió, no sé si 1 hora o 2, viene la parte en que te sientas a la mesa y te comes esa comida sabrosa que ya te preparaste. Es como Dios hace el mundo, el séptimo día ya es disfrutar de lo que Él había creado, disfrutar de su creación y disfrutar de la presencia del hombre y todo. Me imagino a Dios jugando con los animales, me imagino a Dios charlando con el hombre, tomándose un cafecito, me imagino, no sé, pero ese día séptimo fue un día de disfrutar de todo lo que ya Dios había creado. Entonces, podemos ver que la historia de todo esto se iba contando de generación en generación, de generación en generación. Y Job y mucha gente de ese tiempo también la habían escuchado. Pero el que más la tomó en su corazón y la valoró y la apreció y apreció todo lo de Dios y de alguna forma amó a su creador era Job. Era Job. Por eso Dios podía decir, Job es un hombre íntegro, temeroso de Dios. La palabra temeroso de Dios en este contexto tiene que ver con que Job amaba, respetaba a Dios. Que para Job Dios era muy importante dentro de su mundo, dentro de su vida. O sea, él no hacía nada en su mundo que ofendiera a Dios. Amén. Eso es lo que quiere decir la palabra temeroso, que honraba a Dios dentro de su vivir diario. Quiere decir de un hombre adorador. Temeroso, es decir, adorador. Bueno, entonces viene la etapa en que Dios decide llevarlo a Job a otro nivel, atraerlo hacia él, a Job. Mire lo que yo puedo imaginar, en base también a mi experiencia como cristiano. Que nosotros llegamos a una iglesia, ¿cierto? Sin saber nada de Dios, nada, absolutamente nada, nunca hemos leído la Biblia, nuestros padres no son creyentes ni nada de eso, ellos pues hablan de Dios y lo que tú quieras, pero ellos no son creyentes. Y cuando digo no son creyentes me refiero a que no son personas activas dentro de la iglesia, no son ni bautizados, no tienen un liderazgo ni nada de eso dentro de la iglesia, no son creyentes, sino oyentes nada más, ¿cierto? Entonces, ellos nos pueden hablar un poquito acerca de eso. De pronto hay una Biblia por ahí en la casa, pueden portar y el niño dice, ¿qué es esto? Y ya, papá, eso es una Biblia, hijo, eso es cosas de iglesia, de Dios y eso. Más nada no puede decir porque no conoce más nada. Y uno por ahí empieza como a leerla, uno empieza ahí como a querer entenderla, como que le llama la atención a uno la Biblia, como que hay algo de Dios dentro de uno que cuando le hablan de Dios, como que algo aquí dentro se emociona. Entonces yo pienso que eso pasaba con Job. Entonces uno como que comienza a ir a la iglesia, escucha las alabanzas, escucha al predicador, tiene ahí lo que está diciendo, que no le entiende tanto, pero le llama la atención lo que pasa ahí dentro de la iglesia. Entonces uno va continuamente y trata de ser obediente a las cosas de Dios. Trata de no ser como que una persona mala, sino una persona como decir, yo no quiero hacer mal, yo quiero hacer el bien, yo quiero agradar a Dios, y bueno, ya, hasta ahí. Pero Dios quiere que tú lo conozcas más profundamente. Él quiere tener una relación más íntima contigo. Él quiere que te acerques mucho más a Él, para que disfrutes de los brazos de Dios, para que disfrutes su presencia, para Él también disfrutar de Él. Entonces, cuando ocurre la situación de Job, ¿cierto? Que Job permite a Satanás que le quite varias cosas. En realidad todo aquello que Dios permite que se le quite a Job era necesario. Se parece mucho cuando Dios nos llama y nos dice
Abraham, deja tu parentela y ven al lugar que te mostraré. Y allí haré de ti una nación grande. Es difícil para muchas personas, es difícil porque ya tienen una forma de vida, ya tienen ¿qué te digo? Ya han hecho como un mundo donde ellos disfrutan. Yo pongo un ejemplo. Como cuando un niño viene con sus padres vamos a decir que son policías o médicos o algo parecido, y llegan a una ciudad a trabajar, y de pronto se quedan en esa ciudad trabajando, vamos a decir que unos 5 años. Entonces estos niños ya han hecho amiguitos en el colegio, han hecho amiguitos en el barrio, han hecho amiguitos por diferentes lugares, ya tienen como que una vida ahí, como que ya hay todo eso que los rodea, ese ambiente, sus amiguitos, y todo eso para ellos es parte de su vida. Y sucede que los papás los cambian, pues son médicos, los cambian para otro hospital en otra ciudad, son policías y los cambian para otra ciudad a trabajar. Y estas personas pues tienen que irse, ¿verdad? Y le dicen a sus hijos, nos vamos para otra ciudad, porque ahora nos trasladan para otra ciudad. Y esos niños se ponen tristes, porque ellos no se quieren ir. Se miran los niños y dicen, ay, qué tristeza tener que dejar a todos nuestros amiguitos, dejar nuestra escuela, no, y irnos allá como que empezar de cero. Ay, hacer nuevos amigos, cómo nos irá a ir. Se ponen tristes esos niños. Y si esos niños pudieran decidir entre irse o quedarse, tal vez decidan quedar. Y eso es lo que pasa con muchos niños. Cuando Dios nos dice, ve, pero deja todo. Entonces nosotros como que decimos, ay, pero tengo que dejar ese ambiente, mis amigos, aún mi familia, no sé, son tantas cosas que uno empieza a enumerar y no está dispuesto a dejar. Y eso es lo que pasa con muchísimas personas y no vienen aquí, no le entregan el 100% al Señor. O nos muestra una situación similar, porque cuando viene el enemigo y le quita todo, lo deja, como dicen acá ustedes, limpio, todo, siguió aferrándose a Dios, una muestra de fe, una muestra de seguridad, una muestra de confianza. No sé, aquí pongo otro ejemplo. Un niño, ¿cierto? Un niño que tiene todo lo que pues, un niño desea. Un lugar donde vivir, amigos, todo. Y de la noche a la mañana, cuando papá y mamá le dicen vamos porque tenemos que irnos a otro lugar, sucede que hay que dejar todo, no hay que llevar nada. Ni mis juguetes, no, ya te compro nuevos. Pero a mí me gusta, ni mi perrito, no, allá no conseguimos otro perro. Ni mi juegos Nintendo, ni nada, no. O sea, vamos a dejar todo, papá, sí, deja todo. Ay. Ese es el niño, no lo entiende y le duele. Y así cuando Dios nos dice deja esto y el otro también a veces fue dividido, nos duele, no lo entiende. Y allí está donde que Job muestra que a pesar de que él no entendía lo que estaba pasando, él permaneció confiando en Dios. Yo me imagino también a Abraham, cuando tuvo que dar todo, y venirse al lugar donde Dios ni siquiera le había mostrado, simplemente le dice, empieza a caminar en el camino, yo te voy direccionando. O sea, yo voy a hacer la brújula, yo voy en el camino llevándote. Donde te digo detente, te detiene. Imagínate tú. Nada, solo llevó comida, la esposa, el sobrino, y llega el momento que se le acaba todo lo que tenía, todo. Se quedó cero Abraham y se fue a Egipto a buscar trabajo, a buscar comida, a buscar ayuda. Y luego vemos que cuando él ve que lo había perdido todo, bienes, familia, todo, él siguió adorando a Dios. Siguió firme. No entendía todavía el plan, pero él, a pesar de que solamente